El infierno según la Biblia, un estudio teológico. Seol, Hades, Gehenna, Valle de Hinnom, fuego y tormento, castigo, reino de los muertos, fuego consumidor, fuego eterno y tormento, destrucción y muerte, tumba, separación de Dios. Introducción. El estudio teológico, el infierno según la Biblia. Un estudio teológico explora el concepto del infierno en las Sagradas Escrituras, desde sus orígenes en el Antiguo Testamento hasta las representaciones apocalípticas en el Nuevo Testamento, analizando su significado simbólico y literal, su impacto psicológico y su función en la enseñanza moral y la transformación espiritual. Del infierno es un concepto teológico complejo que se refiere a un lugar o estado de castigo eterno para aquellos que mueren sin arrepentirse de sus pecados, y las Escrituras ofrecen diversas imágenes del infierno, desde un lugar de fuego y tormento hasta una condición de separación eterna de Dios. En la comprensión del concepto del infierno es fundamental para comprender la doctrina cristiana de la salvación, la justicia divina y la responsabilidad moral, e influye en la forma en que los creyentes entienden la vida, la muerte y el destino final de la humanidad. En los orígenes bíblicos de la idea del infierno se encuentran en el Antiguo Testamento, donde se menciona en un lugar sombrío donde residen los muertos, independientemente de su bondad o maldad en vida, y en el Nuevo Testamento, donde se desarrolla la idea del infierno con Jesús hablando frecuentemente sobre la Gehenna, un lugar de fuego eterno reservado para los malvados. Etimología y contexto histórico del infierno. En la etimología de las palabras infierno, Gehenna y Hades muestra que la palabra infierno proviene del latín infernus, que significa lugar de abajo o subterráneo. La palabra Gehenna deriva del hebreo Ge-Hinnom, el valle de Hinnom, y la palabra Hades proviene del griego antiguo y se refiere al reino de los muertos en la mitología griega. El contexto histórico del entendimiento del infierno ha sido influenciado por las culturas y religiones circundantes, y las ideas de castigo y retribución en la vida después de la muerte se encuentran en muchas tradiciones antiguas, incluyendo la egipcia, la griega y la romana. En la comprensión del infierno ha evolucionado a lo largo de la historia del cristianismo, con diferentes teólogos y denominaciones desarrollando diversas interpretaciones que enfatizan la justicia divina, la misericordia y la posibilidad de redención. En los cambios sociales y políticos también han influido la forma en que se entiende el infierno, ya que en épocas de gran sufrimiento y opresión, la idea de un castigo eterno para los malvados podía ofrecer consuelo y esperanza a los oprimidos. El infierno en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Seol es el término más común para referirse al lugar de los muertos, y se describe como un reino sombrío donde todos los muertos, justos e injustos, residen, mientras que el Valle de Hinnom, o Gehenna, se convirtió en una metáfora del castigo divino debido a su asociación con la abominación y la inmundicia. El Antiguo Testamento contiene numerosas historias de castigo divino infligido a individuos y naciones por su desobediencia a Dios, como el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra, que pueden verse como prefiguraciones del juicio final y el infierno. Pasajes clave en el Génesis, como el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, y la expulsión del Edén, se interpretan como actos de juicio divino y advertencia sobre las consecuencias del pecado. En los profetas, como Isaías, Jeremías y Daniel, profetizan sobre un juicio final donde los justos serán recompensados y los impíos castigados, y describen un fuego consumidor y un lugar de tormento eterno para aquellos que se rebelan contra Dios. En los Salmos y Proverbios, se menciona el Seol como el lugar de los muertos, y se advierte sobre las consecuencias de la necedad y la maldad, que conducen a la ruina y la destrucción, y se expresan temores al juicio divino y la separación de Dios. El camino de los impíos se describe como un camino que desciende al Seol, y aunque los Salmos y Proverbios no ofrecen una descripción detallada del infierno, enfatizan la importancia de la justicia y la rectitud, y advierten sobre las consecuencias de la desobediencia y la maldad. En el Antiguo Testamento, se presentan conceptos de separación de Dios, como el exilio de Israel a Babilonia, que simbolizaba una separación espiritual de Dios debido a la desobediencia del pueblo, y el pecado, que se describe como una rebelión contra Dios y una ruptura de la relación entre Dios y la humanidad. El infierno en los Evangelios sinópticos. En los Evangelios sinópticos, como Mateo, Marcos y Lucas, contienen numerosas referencias al infierno, principalmente en las enseñanzas de Jesús, quien utiliza la palabra Gehenna para referirse al infierno, describiéndolo como un lugar de fuego eterno y tormento. En las enseñanzas de Jesús sobre el infierno incluyen la idea del llanto y crujir de dientes, que denota intenso sufrimiento y desesperación, y el castigo eterno reservado para los impíos, contrastándolo con la vida eterna que reciben los justos. Jesús también utiliza parábolas para describir el castigo eterno,
como la parábola del rico y Lázaro, que ilustra la inversión de fortunas en la vida después de la muerte y la realidad del sufrimiento en el infierno, y la parábola de la cizaña, que compara el reino de los cielos con un campo donde la cizaña se recoge y se quema en el fuego. En general, las enseñanzas de Jesús sobre el infierno son claras y directas, advirtiendo sobre el peligro del pecado y la necesidad de arrepentimiento para evitar el castigo eterno, y enfatizando la justicia divina y la realidad del infierno como un lugar de tormento y separación de Dios. En la parábola del juicio final representa la separación de los justos y los injustos, donde los impíos serán castigados, y se utilizan metáforas y símbolos como el fuego, la oscuridad y los gusanos para representar el infierno, simbolizando el tormento, la destrucción y la corrupción. Traducciones e interpretaciones teológicas del infierno. En las traducciones bíblicas como la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, NVI, y la traducción del Nuevo Mundo, TNM, ofrecen diferentes perspectivas sobre el infierno, con la Reina Valera enfatizando la idea del infierno como un lugar de tormento. La NVI buscando ser más precisa en la representación de los conceptos bíblicos y la TNM negando la existencia de un infierno de fuego. En las interpretaciones teológicas del infierno varían, con algunas enfatizando la justicia divina como la razón principal del infierno, otras cuestionando la compatibilidad del infierno con el amor divino y algunas destacando el libre albedrío como la base del infierno, donde el infierno es la consecuencia de las elecciones que las personas hacen en vida. Perspectivas denominacionales sobre el infierno. En la perspectiva católica sobre el infierno enseña que es un estado de separación eterna de Dios para aquellos que mueren en pecado mortal sin arrepentirse, y que la salvación requiere una respuesta libre y consciente a la gracia de Dios, además de creer en el purgatorio como un estado de purificación para aquellos que mueren en gracia de Dios, pero aún necesitan ser purificados de sus pecados veniales. En la perspectiva protestante sobre el infierno muestra una diversidad de opiniones, sin una doctrina oficial unificada, lo que refleja la variedad de interpretaciones y creencias dentro de las iglesias protestantes. En la visión del infierno varía entre diferentes denominaciones. Algunas sostienen una visión tradicional del infierno como un lugar de tormento eterno, mientras que otras adoptan una visión más simbólica o incluso niegan la existencia del infierno. En la doctrina protestante de la justificación por la fe enfatiza que la salvación es un regalo de Dios recibido a través de la fe en Jesucristo, lo que puede influir en la forma en que se entiende el infierno, ya que algunos protestantes creen que solo aquellos que rechazan explícitamente a Cristo serán condenados. Y algunos protestantes creen en la aniquilación, la doctrina de que los impíos serán destruidos por completo en el juicio final, en lugar de sufrir tormento eterno, basándose en la interpretación de ciertos pasajes bíblicos que hablan de destrucción y muerte en relación con los impíos. En la Iglesia Ortodoxa Oriental enfatiza la importancia de la unión con Dios como el objetivo de la vida cristiana, entendiendo el cielo como un estado de comunión con Dios y el infierno como un estado de separación de Dios. En la Iglesia Ortodoxa cree que tanto el cielo como el infierno son experiencias de la presencia de Dios, siendo una fuente de alegría y amor para los justos y una fuente de tormento y sufrimiento para los impíos. En la Iglesia Ortodoxa permite la oración por los difuntos, incluso por aquellos que han muerto sin arrepentirse, reflejando la creencia de que Dios es misericordioso y que la oración puede ayudar a aliviar el sufrimiento de los que están en el Hades. El infierno en el Apocalipsis. Del libro de Apocalipsis describe el infierno como un lago de fuego que arde con azufre, siendo el destino final del diablo, la bestia, el falso profeta y todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. El lago de fuego en la revelación de Juan es una imagen central que representa el destino final de los impíos, simbolizando la destrucción y el tormento, con el azufre intensificando la sensación de horror y repulsión. El tormento que se experimenta en el lago de fuego es eterno, sin fin ni esperanza de alivio, según el libro de Apocalipsis. Interpretaciones del infierno, simbólico vs literal. Existen diferentes interpretaciones sobre el significado del infierno. Algunas ven el infierno como una metáfora del estado de separación de Dios y las consecuencias del pecado en la vida presente, mientras que otras toman la descripción del infierno como un lugar real de tormento eterno de manera literal. El debate sobre el significado simbólico versus literal del infierno es un tema central en la teología cristiana, y la interpretación que se adopte tiene un impacto significativo en la forma en que se entiende la justicia divina, el amor de Dios y la responsabilidad moral. En los debates teológicos sobre la naturaleza del infierno incluyen tres visiones principales: Eternal Kanzsturment, ECT, que sostiene que el infierno es un lugar de tormento consciente y eterno para los impíos; Aniquilación,
que sostiene que los impíos serán destruidos por completo en el juicio final, y universalismo, que sostiene que Dios eventualmente salvará a todos, incluso a los impíos. Consecuencias del pecado y justicia divina. El concepto de separación eterna de Dios implica la ausencia de comunión y relación con el Creador, lo que conduce a la soledad existencial, el tormento espiritual y la pérdida del sentido y propósito de la vida. Del infierno se ve como una consecuencia del pecado, que es una rebelión contra Dios y su voluntad, un quebrantamiento de la ley de Dios y una corrupción del ser humano, dañando la imagen de Dios en el alma. La justicia divina y la misericordia son dos conceptos clave en la teología cristiana, donde la justicia divina exige que el pecado sea castigado, mientras que la misericordia divina ofrece perdón y redención a los pecadores arrepentidos, y el infierno se ve como una manifestación de la justicia de Dios, mientras que la salvación se ofrece a través de la misericordia divina en Jesucristo. El libre albedrío y la responsabilidad moral son fundamentales en la teología cristiana, donde el libre albedrío es la capacidad de elegir entre el bien y el mal, y la responsabilidad moral implica que las elecciones tienen consecuencias, y los seres humanos son responsables de sus propias acciones. La elección entre el bien y el mal es fundamental, ya que las buenas elecciones conducen a la vida y la bendición, mientras que las malas elecciones conducen a la muerte y la destrucción, y el infierno se ve como la consecuencia de las elecciones que las personas hacen en vida, rechazando a Dios y su gracia. El castigo se puede clasificar en dos categorías, temporal y eterno, siendo el castigo temporal una consecuencia limitada en el tiempo que busca corregir y restaurar, mientras que el castigo eterno es una consecuencia ilimitada en el tiempo que representa la separación definitiva de Dios. Interpretaciones alegóricas y físicas del infierno. Existen diferentes interpretaciones alegóricas del infierno, como un estado mental de sufrimiento y desesperación, una condición espiritual de separación de Dios, y una realidad social de injusticia y opresión, cada una enfatizando un aspecto diferente de la experiencia del infierno. Del infierno también se puede considerar como un estado de conciencia, caracterizado por la culpa, el remordimiento, la soledad y el aislamiento, que es una interpretación que enfatiza el sufrimiento interno y la angustia emocional que resulta del pecado y la separación de Dios. Por otro lado, la visión del infierno como una realidad física lo describe como un lugar de fuego, oscuridad y sufrimiento intenso, tomando las descripciones bíblicas de manera literal, y se puede comparar con conceptos similares en otras tradiciones religiosas, como el Hades en la mitología griega y el Jahannam en la tradición islámica. El infierno en otras religiones. Es importante destacar que muchas religiones tienen conceptos similares al infierno, lugares de castigo o estados de sufrimiento para los malvados después de la muerte, lo que refleja la idea de que el infierno es una consecuencia universal de las malas elecciones y la separación de Dios. La idea del infierno es una preocupación universal que sugiere una búsqueda de justicia y retribución, y se encuentra presente en diversas culturas y tradiciones, como la mitología griega y la tradición islámica. En la mitología griega, el infierno se conoce como Hades, que es un lugar sombrío y lúgubre donde residen las almas de los difuntos, y que incluye regiones como el Tártaro, un lugar de tormento eterno para los peores criminales, y los Campos Elíseos, un lugar paradisíaco para los héroes y los virtuosos. En la tradición islámica, el infierno se conoce como Jahannam, que es un lugar de fuego y tormento reservado para los incrédulos y los pecadores, y que tiene diferentes niveles de castigo dependiendo de la gravedad de los pecados cometidos en vida. Los elementos comunes entre las diferentes concepciones del infierno incluyen el castigo, la separación de Dios o de la vida, y el tormento, que pueden ser físicos, emocionales o espirituales. Impacto psicológico y función pastoral del infierno. La creencia en el infierno puede tener un impacto psicológico significativo a las personas, generando miedo, ansiedad, culpa y remordimiento, pero también puede motivar a las personas a vivir una vida moralmente recta y a buscar la salvación. El concepto del infierno tiene una función pastoral importante, sirviendo como una advertencia sobre las consecuencias del pecado, motivando al arrepentimiento y a la búsqueda del perdón divino, y ofreciendo esperanza al destacar la necesidad de la salvación y la promesa de la vida eterna. El concepto del infierno también juega un rol importante en la enseñanza moral, sirviendo como un elemento disuasorio para el pecado y la maldad, y subrayando la importancia de la gracia y la misericordia divina. El concepto del infierno puede tener un impacto significativo en la vida de las personas, ya que el temor al castigo eterno puede ayudar a resistir la tentación y a evitar comportamientos destructivos, y también enfatiza la responsabilidad moral y la importancia de rendir cuentas por las propias acciones.
La idea del infierno refuerza la idea de que la justicia prevalecerá al final, asegurando que el mal no quedará impune y que los que sufren injustamente serán vindicados, y también puede ser una herramienta de transformación espiritual, llevando a una mayor conciencia del pecado y sus consecuencias destructivas. En la contemplación del infierno puede fomentar la humildad y el reconocimiento de la propia necesidad de la gracia divina, y también puede motivar la transformación espiritual y a una vida más cerca de Dios, ayudando a las personas a abandonar el pecado y a abrazar la rectitud. Testimonios y críticas al concepto del infierno. Existen testimonios de conversión relacionados con el infierno, donde algunas personas relatan experiencias personales de temor al infierno que los llevaron a buscar a Dios y a encontrar la salvación, y otros testimonios describen cómo la enseñanza sobre el infierno les ayudó a comprender la seriedad del pecado y la necesidad de arrepentimiento. Sin embargo, también existen críticas filosóficas al concepto del infierno, como la consideración de que es injusto, inmoral e incompatible con la idea de un Dios amoroso, y objeciones éticas a la idea de un castigo eterno, como la proporcionalidad y la justicia, que plantean preguntas difíciles sobre la naturaleza de la justicia, la misericordia y la responsabilidad moral. Los pensadores modernos tienen diferentes perspectivas sobre el infierno, como el ateísmo, que rechaza la idea del infierno como un concepto irracional y sin fundamento, el agnosticismo, que adopta una postura de incertidumbre y suspende el juicio sobre este tema, y la teología, que busca reinterpretar el concepto del infierno de una manera que sea más consistente con el amor y la misericordia de Dios. Evolución histórica del concepto del infierno. La idea del infierno en la Biblia se presenta de diferentes maneras, desde el concepto del Seol y la Gehenna en el Antiguo Testamento hasta las enseñanzas de Jesús en los Evangelios y la descripción del Apocalipsis como un lago de fuego y tormento eterno. El concepto del infierno ha evolucionado a lo largo de la historia, desde una visión vaga y poco definida en la antigüedad hasta una descripción más detallada en la Edad Media, y finalmente, a una reinterpretación y debate en la modernidad, con algunas personas viendo el infierno como una metáfora, otras como una realidad física, y otras negándolo por completo. Conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento se establece a través de términos como el Seol y el Hades, que se refieren al lugar de los muertos, y la Gehenna, que se utiliza como una metáfora del infierno, un lugar de fuego y tormento, y también se encuentra la idea del juicio final, que se desarrolla desde historias de castigo divino en el Antiguo Testamento hasta un juicio universal en el Nuevo Testamento. Influencia cultural en la interpretación del infierno. La cultura ha influido la interpretación del infierno a través del arte, la literatura y el cine, que han contribuido a moldear la percepción popular de este lugar de tormento, con obras como la Divina Comedia de Dante y películas de terror y dramas psicológicos que exploran el sufrimiento interno. Interpretación correcta de las Escrituras sobre el infierno. Para comprender correctamente las Escrituras sobre el infierno, es importante tener en cuenta el contexto histórico en el que fueron escritas, y considerar las diferentes perspectivas y modelos, como el universalismo o la aniquilación, que evitan la idea del tormento eterno. Y también es importante analizar la hermenéutica bíblica y la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En la interpretación de los pasajes bíblicos sobre el infierno requiere considerar el idioma original, la cultura y las creencias de la época en que se escribió la Biblia, ya que estos factores pueden influir en la forma en que se entendía el castigo y la retribución. Es importante reconocer el género literario de los pasajes bíblicos que hablan del infierno, ya que cada género tiene sus propias características y requiere un enfoque de interpretación diferente, como narrativos, poéticos o apocalípticos. En la interpretación de las Escrituras debe hacerse a la luz de todo el mensaje bíblico y de la tradición cristiana, considerando otros pasajes que hablan del amor y la misericordia de Dios, así como las enseñanzas de los padres de la Iglesia y los teólogos a lo largo de la historia. Existiendo diferentes métodos de interpretación textual, como el literal, el alegórico y el moral, cada uno ofrece una perspectiva única sobre los pasajes sobre el infierno, ya sea como descripciones reales de un lugar físico de tormento, representaciones del sufrimiento espiritual o advertencias sobre las consecuencias del pecado. El contexto histórico es fundamental para interpretar correctamente los pasajes sobre el infierno, ya que la cultura y el idioma original en que se escribió la Biblia pueden influir en la forma en que se entendía el castigo y la retribución, y la traducción puede introducir matices y alterar el sentido original. El infierno en la pastoral contemporánea. En la pastoral contemporánea, el concepto del infierno se utiliza con cautela y sensibilidad, enfatizando la importancia del arrepentimiento, la salvación y la misericordia de Dios,
en lugar de centrarse únicamente en el temor al castigo, con el objetivo de ayudar a las personas a encontrar la esperanza y la reconciliación con Dios. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante hierba. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida 2025. El infierno según la Biblia, un estudio teológico. Seol, Hades, Gehenna, Valle de Hinnom, fuego y tormento, castigo, reino de los muertos, fuego consumidor, fuego eterno y tormento, destrucción y muerte, tumba, separación de Dios. Introducción. El estudio teológico, el infierno según la Biblia. Un estudio teológico explora el concepto del infierno en las Sagradas Escrituras, desde sus orígenes en el Antiguo Testamento hasta las representaciones apocalípticas en el Nuevo Testamento, analizando su significado simbólico y literal, su impacto psicológico y su función en la enseñanza moral y la transformación espiritual. El infierno es un concepto teológico complejo que se refiere a un lugar o estado de castigo eterno para aquellos que mueren sin arrepentirse de sus pecados, y las Escrituras ofrecen diversas imágenes del infierno, desde un lugar de fuego y tormento hasta una condición de separación eterna de Dios. La comprensión del concepto del infierno es fundamental para comprender la doctrina cristiana de la salvación, la justicia divina y la responsabilidad moral, e influye en la forma en que los creyentes entienden la vida, la muerte y el destino final de la humanidad. Los orígenes bíblicos de la idea del infierno se encuentran en el Antiguo Testamento, donde se menciona un lugar sombrío donde residen los muertos, independientemente de su bondad o maldad en vida, y en el Nuevo Testamento, donde se desarrolla la idea del infierno con Jesús hablando frecuentemente sobre la Gehenna, un lugar de fuego eterno reservado para los malvados. Etimología y contexto histórico del infierno. En la etimología de las palabras infierno, Gehenna y Hades muestra que la palabra infierno proviene del latín infernus, que significa lugar de abajo o subterráneo. La palabra Gehenna deriva del hebreo Hinnom, el valle de Hinnom, y la palabra Hades proviene del griego antiguo y se refiere al reino de los muertos en la mitología griega. El contexto histórico del entendimiento del infierno ha sido influenciado por las culturas y religiones circundantes, y las ideas de castigo y retribución en la vida después de la muerte se encuentran en muchas tradiciones antiguas, incluyendo la egipcia, la griega y la romana. La comprensión del infierno ha evolucionado a lo largo de la historia del cristianismo, con diferentes teólogos y denominaciones desarrollando diversas interpretaciones que enfatizan la justicia divina, la misericordia y la posibilidad de redención. Los cambios sociales y políticos también han influido la forma en que se entiende el infierno, ya que en épocas de gran sufrimiento y opresión, la idea de un castigo eterno para los malvados podía ofrecer consuelo y esperanza a los oprimidos. El infierno en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Seol es el término más común para referirse al lugar de los muertos, y se describe como un reino sombrío donde todos los muertos, justos e injustos, residen, mientras que el valle de Hinnom, o Gehenna, se convirtió en una metáfora del castigo divino debido a su asociación con la abominación y la inmundicia. El Antiguo Testamento contiene numerosas historias de castigo divino infligido a individuos y naciones por su desobediencia a Dios, como el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra, que pueden verse como prefiguraciones del juicio final y el infierno. Pasajes clave en el Génesis, como el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, y la expulsión del Edén, se interpretan como actos de juicio divino y advertencias sobre las consecuencias del pecado. Los profetas, como Isaías, Jeremías y Daniel, profetizan sobre un juicio final donde los justos serán recompensados y los impíos castigados, y describen un fuego consumidor y un lugar de tormento eterno para aquellos que se rebelan contra Dios. En los Salmos y Proverbios, se menciona el Seol como el lugar de los muertos, y se advierte sobre las consecuencias de la necedad y la maldad, que conducen a la ruina y la destrucción, y se expresan temores al juicio divino y la separación de Dios. El camino de los impíos se describe como un camino que desciende al Seol, y aunque los Salmos y Proverbios no ofrecen una descripción detallada del infierno, enfatizan la importancia de la justicia y la rectitud, y advierten sobre las consecuencias de la desobediencia y la maldad. En el Antiguo Testamento, se presentan conceptos de separación de Dios, como el exilio de Israel a Babilonia, que simbolizaba una separación espiritual de Dios debido a la desobediencia del pueblo, y el pecado, que se describe como una rebelión contra Dios y una ruptura de la relación entre Dios y la humanidad. El infierno en los Evangelios sinópticos. En los Evangelios sinópticos, como Mateo, Marcos y Lucas,
contiene numerosas referencias al infierno, principalmente en las enseñanzas de Jesús, quien utiliza la palabra Gehenna para referirse al infierno, describiéndolo como un lugar de fuego eterno y tormento. En las enseñanzas de Jesús sobre el infierno incluyen la idea del llanto y crujir de dientes, que denota intenso sufrimiento y desesperación, y el castigo eterno reservado para los impíos, contrastándolo con la vida eterna que reciben los justos. Jesús también utiliza parábolas para describir el castigo eterno, como la parábola del rico y Lázaro, que ilustra la inversión de fortunas en la vida después de la muerte y la realidad del sufrimiento en el infierno, y la parábola de la cizaña, que compara el reino de los cielos con un campo donde la cizaña se recoge y se quema en el fuego. En general, las enseñanzas de Jesús sobre el infierno son claras y directas, advirtiendo sobre el peligro del pecado y la necesidad de arrepentimiento para evitar el castigo eterno, y enfatizando la justicia divina y la realidad del infierno como un lugar de tormento y separación de Dios. En la parábola del juicio final representa la separación de los justos y los injustos, donde los impíos serán castigados, y se utilizan metáforas y símbolos como el fuego, la oscuridad y los gusanos para representar el infierno, simbolizando el tormento, la destrucción y la corrupción. Traducciones e interpretaciones teológicas del infierno. En las traducciones bíblicas como la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, NVI, y la traducción del Nuevo Mundo, TNM, ofrecen diferentes perspectivas sobre el infierno, con la Reina Valera enfatizando la idea del infierno como un lugar de tormento. La NVI buscando ser más precisa en la representación de los conceptos bíblicos y la TNM negando la existencia de un infierno de fuego. En las interpretaciones teológicas del infierno varían, con algunas enfatizando la justicia divina como la razón principal del infierno, otras cuestionando la compatibilidad del infierno con el amor divino y algunas destacando el libre albedrío como la base del infierno, donde el infierno es la consecuencia de las elecciones que las personas hacen en vida. Perspectivas denominacionales sobre el infierno. En la perspectiva católica sobre el infierno enseña que es un estado de separación eterna de Dios para aquellos que mueren en pecado mortal sin arrepentirse, y que la salvación requiere una respuesta libre y consciente a la gracia de Dios, además de creer en el purgatorio como un estado de purificación para aquellos que mueren en gracia de Dios, pero aún necesitan ser purificados de sus pecados veniales. En la perspectiva protestante sobre el infierno muestra una diversidad de opiniones, sin una doctrina oficial unificada, lo que refleja la variedad de interpretaciones y creencias dentro de las iglesias protestantes. En la visión del infierno varía entre diferentes denominaciones. Algunas sostienen una visión tradicional del infierno como un lugar de tormento eterno, mientras que otras adoptan una visión más simbólica o incluso niegan la existencia del infierno. En la doctrina protestante de la justificación por la fe enfatiza que la salvación es un regalo de Dios recibido a través de la fe en Jesucristo, lo que puede influir en la forma en que se entiende el infierno, ya que algunos protestantes creen que solo aquellos que rechazan explícitamente a Cristo serán condenados. Y algunos protestantes creen en la aniquilación, la doctrina de que los impíos serán destruidos por completo en el juicio final, en lugar de sufrir tormento eterno, basándose en la interpretación de ciertos pasajes bíblicos que hablan de destrucción y muerte en relación con los impíos. En la Iglesia Ortodoxa Oriental enfatiza la importancia de la unión con Dios como el objetivo de la vida cristiana, entendiendo el cielo como un estado de comunión con Dios y el infierno como un estado de separación de Dios. En la Iglesia Ortodoxa cree que tanto el cielo como el infierno son experiencias de la presencia de Dios, siendo una fuente de alegría y amor para los justos y una fuente de tormento y sufrimiento para los impíos. En la Iglesia Ortodoxa permite la oración por los difuntos, incluso por aquellos que han muerto sin arrepentirse, reflejando la creencia de que Dios es misericordioso y que la oración puede ayudar a aliviar el sufrimiento de los que están en el Hades. El infierno en el Apocalipsis. Del libro de Apocalipsis describe el infierno como un lago de fuego que arde con azufre, siendo el destino final del diablo, la bestia, el falso profeta y todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. El lago de fuego en la revelación de Juan es una imagen central que representa el destino final de los impíos, simbolizando la destrucción y el tormento, con el azufre intensificando la sensación de horror y repulsión. El tormento que se experimenta en el lago de fuego es eterno, sin fin ni esperanza de alivio, según el libro de Apocalipsis. Interpretaciones del infierno, simbólico vs literal. Existen diferentes interpretaciones sobre el significado del infierno. Algunas ven el infierno como una metáfora del estado de separación de Dios y las consecuencias del pecado en la vida presente, mientras que otras toman la descripción del infierno como un lugar real de tormento eterno de manera literal.
El debate sobre el significado simbólico versus literal del infierno es un tema central en la teología cristiana, y la interpretación que se adopte tiene un impacto significativo en la forma en que se entiende la justicia divina, el amor de Dios y la responsabilidad moral. En los debates teológicos sobre la naturaleza del infierno incluyen tres visiones principales: Eternal Torment, ECT, que sostiene que el infierno es un lugar de tormento consciente y eterno para los impíos; Aniquilación, que sostiene que los impíos serán destruidos por completo en el juicio final; y Universalismo, que sostiene que Dios eventualmente salvará a todos, incluso a los impíos. Consecuencias del pecado y justicia divina. El concepto de separación eterna de Dios implica la ausencia de comunión y relación con el Creador, lo que conduce a la soledad existencial, el tormento espiritual y la pérdida del sentido y propósito de la vida. Del infierno se ve como una consecuencia del pecado, que es una rebelión contra Dios y su voluntad, un quebrantamiento de la ley de Dios y una corrupción del ser humano, dañando la imagen de Dios en el alma. La justicia divina y la misericordia son dos conceptos clave en la teología cristiana, donde la justicia divina exige que el pecado sea castigado, mientras que la misericordia divina ofrece perdón y redención a los pecadores arrepentidos, y el infierno se ve como una manifestación de la justicia de Dios, mientras que la salvación se ofrece a través de la misericordia divina en Jesucristo. El libre albedrío y la responsabilidad moral son fundamentales en la teología cristiana, donde el libre albedrío es la capacidad de elegir entre el bien y el mal, y la responsabilidad moral implica que las elecciones tienen consecuencias, y los seres humanos son responsables de sus propias acciones. La elección entre el bien y el mal es fundamental, ya que las buenas elecciones conducen a la vida y la bendición, mientras que las malas elecciones conducen a la muerte y la destrucción, y el infierno se ve como la consecuencia de las elecciones que las personas hacen en vida, rechazando a Dios y su gracia. El castigo se puede clasificar en dos categorías: temporal y eterno, siendo el castigo temporal una consecuencia limitada en el tiempo que busca corregir y restaurar, mientras que el castigo eterno es una consecuencia ilimitada en el tiempo que representa la separación definitiva de Dios. Interpretaciones alegóricas y físicas del infierno. Existen diferentes interpretaciones alegóricas del infierno, como un estado mental de sufrimiento y desesperación, una condición espiritual de separación de Dios, y una realidad social de injusticia y opresión, cada una enfatizando un aspecto diferente de la experiencia del infierno. Del infierno también se puede considerar como un estado de conciencia, caracterizado por la culpa, el remordimiento, la soledad y el aislamiento, que es una interpretación que enfatiza el sufrimiento interno y la angustia emocional que resulta del pecado y la separación de Dios. Por otro lado, la visión del infierno como una realidad física lo describe como un lugar de fuego, oscuridad y sufrimiento intenso, tomando las descripciones bíblicas de manera literal, y se puede comparar con conceptos similares en otras tradiciones religiosas, como el Hades en la mitología griega y el Jahannam en la tradición islámica. El infierno en otras religiones. Es importante destacar que muchas religiones tienen conceptos similares al infierno, lugares de castigo o estados de sufrimiento para los malvados después de la muerte, lo que refleja la idea de que el infierno es una consecuencia universal de las malas elecciones y la separación de Dios. La idea del infierno es una preocupación universal que sugiere una búsqueda de justicia y retribución, y se encuentra presente en diversas culturas y tradiciones, como la mitología griega y la tradición islámica. En la mitología griega, el infierno se conoce como Hades, que es un lugar sombrío y lúgubre donde residen las almas de los difuntos, y que incluye regiones como el Tártaro, un lugar de tormento eterno para los peores criminales, y los Campos Elíseos, un lugar paradisíaco para los héroes y los virtuosos. En la tradición islámica, el infierno se conoce como Jahannam, que es un lugar de fuego y tormento reservado para los incrédulos y los pecadores, y que tiene diferentes niveles de castigo dependiendo de la gravedad de los pecados cometidos en vida. Los elementos comunes entre las diferentes concepciones del infierno incluyen el castigo, la separación de Dios o de la vida, y el tormento, que pueden ser físicos, emocionales o espirituales. Impacto psicológico y función pastoral del infierno. La creencia en el infierno puede tener un impacto psicológico significativo a las personas, generando miedo, ansiedad, culpa y remordimiento, pero también puede motivar a las personas a vivir una vida moralmente recta y a buscar la salvación. El concepto del infierno tiene una función pastoral importante, sirviendo como una advertencia sobre las consecuencias del pecado, motivando al arrepentimiento y a la búsqueda del perdón divino, y ofreciendo esperanza al destacar la necesidad de la salvación y la promesa de la vida eterna.
El concepto del infierno también juega un rol importante en la enseñanza moral, sirviendo como un elemento disuasorio para el pecado y la maldad, y subrayando la importancia de la gracia y la misericordia divina. El concepto del infierno puede tener un impacto significativo en la vida de las personas, ya que el temor al castigo eterno puede ayudar a resistir la tentación y a evitar comportamientos destructivos, y también enfatiza la responsabilidad moral y la importancia de rendir cuentas por las propias acciones. La idea del infierno refuerza la idea de que la justicia prevalecerá al final, asegurando que el mal no quedará impune y que los que sufren injustamente serán vindicados, y también puede ser una herramienta de transformación espiritual, llevando a una mayor conciencia del pecado y sus consecuencias destructivas. En la contemplación del infierno puede fomentar la humildad y el reconocimiento de la propia necesidad de la gracia divina, y también puede motivar la transformación espiritual y a una vida más cerca de Dios, ayudando a las personas a abandonar el pecado y a abrazar la rectitud. Testimonios y críticas al concepto del infierno. Existen testimonios de conversión relacionados con el infierno, donde algunas personas relatan experiencias personales de temor al infierno que los llevaron a buscar a Dios y a encontrar la salvación, y otros testimonios describen cómo la enseñanza sobre el infierno les ayudó a comprender la seriedad del pecado y la necesidad de arrepentimiento. Sin embargo, también existen críticas filosóficas al concepto del infierno, como la consideración de que es injusto, inmoral e incompatible con la idea de un Dios amoroso, y objeciones éticas a la idea de un castigo eterno, como la proporcionalidad y la justicia, que plantean preguntas difíciles sobre la naturaleza de la justicia, la misericordia y la responsabilidad moral. Los pensadores modernos tienen diferentes perspectivas sobre el infierno, como el ateísmo, que rechaza la idea del infierno como un concepto irracional y sin fundamento, el agnosticismo, que adopta una postura de incertidumbre y suspende el juicio sobre este tema, y la teología, que busca reinterpretar el concepto del infierno de una manera que sea más consistente con el amor y la misericordia de Dios. Evolución histórica del concepto del infierno. La idea del infierno en la Biblia se presenta de diferentes maneras, desde el concepto del Seol y la Gehenna en el Antiguo Testamento hasta las enseñanzas de Jesús en los Evangelios y la descripción del Apocalipsis como un lago de fuego y tormento eterno. El concepto del infierno ha evolucionado a lo largo de la historia, desde una visión vaga y poco definida en la Antigüedad hasta una descripción más detallada en la Edad Media, y finalmente, a una reinterpretación y debate en la modernidad, con algunas personas viendo el infierno como una metáfora, otras como una realidad física, y otras negándolo por completo. Conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento se establece a través de términos como el Seol y el Hades, que se refieren al lugar de los muertos, y la Gehenna, que se utiliza como una metáfora del infierno, un lugar de fuego y tormento, y también se encuentra la idea del juicio final, que se desarrolla desde historias de castigo divino en el Antiguo Testamento hasta un juicio universal en el Nuevo Testamento. Influencia cultural en la interpretación del infierno. La cultura ha influido la interpretación del infierno a través del arte, la literatura y el cine, que han contribuido a moldear la percepción popular de este lugar de tormento, con obras como la Divina Comedia de Dante y películas de terror y dramas psicológicos que exploran el sufrimiento interno. Interpretación correcta de las Escrituras sobre el infierno. Para comprender correctamente las Escrituras sobre el infierno, es importante tener en cuenta el contexto histórico en el que fueron escritas, y considerar las diferentes perspectivas y modelos, como el universalismo o la aniquilación, que evitan la idea del tormento eterno. Y también es importante analizar la hermenéutica bíblica y la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En la interpretación de los pasajes bíblicos sobre el infierno requiere considerar el idioma original, la cultura y las creencias de la época en que se escribió la Biblia, ya que estos factores pueden influir en la forma en que se entendía el castigo y la retribución. Es importante reconocer el género literario de los pasajes bíblicos que hablan del infierno, ya que cada género tiene sus propias características y requiere un enfoque de interpretación diferente, como narrativos, poéticos o apocalípticos. En la interpretación de las Escrituras debe hacerse a la luz de todo el mensaje bíblico y de la tradición cristiana, considerando otros pasajes que hablan del amor y la misericordia de Dios, así como las enseñanzas de los padres de la Iglesia y los teólogos a lo largo de la historia. Existiendo diferentes métodos de interpretación textual, como el literal, el alegórico y el moral, cada uno ofrece una perspectiva única sobre los pasajes sobre el infierno, ya sea como descripciones reales de un lugar físico de tormento, representaciones del sufrimiento espiritual o advertencias sobre las consecuencias del pecado.
El contexto histórico es fundamental para interpretar correctamente los pasajes sobre el infierno, ya que la cultura y el idioma original en que se escribió la Biblia pueden influir en la forma en que se entendía el castigo y la retribución, y la traducción puede introducir matices y alterar el sentido original. El infierno en la pastoral contemporánea. En la pastoral contemporánea, el concepto del infierno se utiliza con cautela y sensibilidad, enfatizando la importancia del arrepentimiento, la salvación y la misericordia de Dios, en lugar de centrarse únicamente en el temor al castigo, con el objetivo de ayudar a las personas a encontrar la esperanza y la reconciliación con Dios. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante hierba. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida2025